Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona mucho tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha despertado mucha curiosidad y generado debate entre los fans de las series turcas y sobre todo, de una de las parejas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que el título lo dice todo, ¿por qué Demet Özdemir abandonó a Can Yaman en su peor momento? La verdad. Sé que suena un poco fuerte, pero créanme, vamos a desentrañar juntos esta historia, analizar los hechos y entender qué pudo haber sucedido. Vamos a ir más allá de los chismes y las especulaciones, buscando información sólida para poder sacar nuestras propias conclusiones. Así que prepárense porque este vídeo está lleno de detalles, de contexto y, por qué no decirlo, de drama, del bueno. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus series y actores favoritos. Nos esforzamos mucho por traerles contenido de calidad y siempre me hace feliz saber que ustedes lo disfrutan. Así que suscríbanse y únanse a esta gran familia. Bien, ahora sí, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que nació en el set de Erkenci, fue un auténtico boom. La química entre ellos era innegable, la pasión en sus miradas, la conexión en la pantalla. Todo eso hizo que el público se enamorara perdidamente de ellos, tanto como pareja televisiva como en la vida real. Las especulaciones sobre un posible romance traspasaron fronteras y redes sociales. Y en cierto modo, esa expectativa alimentó el fenómeno de la serie. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que su historia, aparentemente perfecta, terminara de manera tan abrupta? ¿Qué secretos se esconden tras las cámaras y las sonrisas que capturaron nuestros corazones? Para entender la complejidad de esta situación, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el fenómeno Erkenci. La serie, con su trama romántica y sus hermosos paisajes, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem Can, con sus idas y venidas, sus amores y desamores, se convirtió en un referente del género. La química entre Demet y Can era tan intensa que trascendía la pantalla. Los fans soñaban con que su relación fuera real, alimentando aún más el furor por la serie. La realidad, sin embargo, a menudo difiere de la ficción. La fama repentina que experimentó Can Yaman fue, sin duda, abrumadora. De un día para otro se convirtió en el hombre más deseado de Turquía y en un ícono a nivel internacional. Esta exposición mediática sin precedentes trajo consigo una serie de cambios en su vida y, lamentablemente, también en su comportamiento. Los focos se posaron sobre él, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. La presión era constante y la crítica implacable. Se habló mucho de sus desplantes, de su aparente arrogancia, de sus exigencias en el set. Los rumores sobre su comportamiento errático se extendieron como la pólvora. Algunos lo defendían argumentando que era el precio de la fama, otros, en cambio, lo criticaban duramente, acusándolo de falta de profesionalismo y de una actitud poco humilde. Estos rumores, alimentados por los medios de comunicación, crearon una imagen controvertida de Can, y su popularidad, aunque alta, se vio empañada por la polémica. En contraste, Demet Özdemir siempre ha sido una figura más reservada y discreta. Si bien su éxito también creció exponencialmente gracias a Erkenci, Demet ha mantenido una imagen más cercana al público, más accesible y sobre todo, más profesional. Supo manejar su carrera con elegancia y humildad, evitando caer en los escándalos y las polémicas. Su enfoque se mantuvo en su trabajo, en sus proyectos, y en construir una carrera sólida y respetada en la industria. Durante la filmación de Erkenci, la conexión entre Demet y Can era innegable. La química fluía de manera natural, y ambos actores parecían disfrutar de la compañía del otro. Sin embargo, después del final de la serie, las cosas tomaron un rumbo diferente. Los rumores de un romance entre ellos nunca fueron confirmados, pero la tensión entre ambos se hizo cada vez más palpable. Se dice que la actitud de Can, sus comentarios fuera de lugar y su aparente dificultad para lidiar con la fama, habrían comenzado a molestar a Demet. A esto se sumó la constante presión mediática y las especulaciones sobre su relación, lo que habría complicado aún más las cosas. Es importante recalcar que ni Demet ni Can han confirmado públicamente si mantuvieron una relación sentimental. Lo que sí es cierto es que después de Erkenci, sus caminos se separaron. Demet continuó consolidando su carrera con proyectos exitosos, demostrando su talento y versatilidad.
Doduneb Kaderindir y Erkencikus fueron solo algunos ejemplos de su creciente éxito. Khan, por su parte, decidió apostar por proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes y desafiando los límites de su carrera. Se mudó a Italia y participó en diversas producciones, llevando su talento a nuevas audiencias. Ahora bien, ¿dónde entra el supuesto abandono en el peor momento? Los seguidores más fieles de Khan argumentan que la decisión de Demet de distanciarse de él coincidió con la época en que el actor era más cuestionado. Es decir, cuando su imagen pública se encontraba en su punto más bajo, debido a las críticas sobre su comportamiento. La interpretación es que Demet, al distanciarse, lo abandonó en un momento de dificultad, en lugar de apoyarlo y acompañarlo en su proceso. Esta, sin embargo, es solo una interpretación, y es fundamental analizarla con cautela, considerando todos los factores posibles. ¿Qué factores podrían haber influido en la decisión de Demet? Incompatibilidad de personalidades como ya hemos mencionado, Demet es una persona más tranquila y discreta, mientras que Khan, en ese momento parecía estar lidiando con una fama abrumadora y un comportamiento más impulsivo. Esta diferencia en sus personalidades podría haber generado roces y dificultades en la relación. Presión mediática Las constantes especulaciones sobre su relación, sumadas a la atención que recibía Khan por sus polémicas, pudo haber sido demasiado para Demet. La exposición mediática constante, los rumores y la falta de privacidad podrían haber afectado negativamente la relación. Búsqueda de su propio camino Demet, al tomar distancia de Khan, pudo haber estado buscando enfocarse en su carrera y en su bienestar personal, sin verse involucrada en los escándalos y la controversia que rodeaban a Khan. Esta decisión podría haber sido impulsada por la necesidad de proteger su imagen y su carrera profesional. Diferentes prioridades Es posible que a medida que avanzaba el tiempo, Demet y Khan tuvieran diferentes prioridades y objetivos en la vida. Sus caminos podrían haberse bifurcado, llevando a la inevitable separación. Falta de comunicación La falta de comunicación, la incomprensión y la falta de apoyo mutuo podrían haber erosionado la relación, llevando a un distanciamiento gradual. Es crucial comprender que las relaciones, tanto sentimentales como de amistad, son complejas y multifacéticas. No siempre hay un solo culpable y las decisiones que tomamos suelen estar influenciadas por múltiples factores. Quizás Demet simplemente consideró que lo mejor para ella era tomar distancia y enfocarse en sus propios objetivos. Quizás sintió que la relación ya no le aportaba lo que necesitaba para crecer personal y profesionalmente. Además, es importante recordar que no tenemos toda la información. Solo podemos especular y analizar los hechos con los datos que tenemos. Quizás Demet y Khan hayan tenido una conversación privada, hayan llegado a un acuerdo y hayan decidido tomar caminos separados por razones que desconocemos. Tal vez la decisión fue mutua, basada en el respeto y la madurez. La realidad es que después de Erkencikus, ambos continuaron sus carreras con éxito, demostrando que aunque su relación haya terminado, su talento y profesionalismo siguen intactos. Demet se casó con Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron más tarde, y Khan sigue trabajando en proyectos internacionales, ampliando sus horizontes y consolidando su carrera. Esto demuestra que la separación no impidió que ambos siguieran adelante, persiguiendo sus sueños y construyendo su propio camino. La historia de Demet y Khan, en definitiva, es un recordatorio de que a veces, las cosas no son lo que parecen. La química en la pantalla, la conexión que vemos en las redes sociales, no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. Y sobre todo nos enseña que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad, sin importar lo que los demás piensen o digan. La vida es un camino individual, y cada uno debe elegir la ruta que mejor se ajuste a sus necesidades y deseos. En resumen, lo que podemos concluir es que la supuesta ruptura entre Demet y Khan no se trató de un abandono per se, sino más bien de una serie de factores: la incompatibilidad de personalidades, la presión mediática, las especulaciones sobre su relación y, sobre todo, la decisión de cada uno de enfocarse en su propio camino. La separación fue probablemente el resultado de una compleja combinación de circunstancias y decisiones individuales, más que un acto deliberado de abandono. Es importante recordar que detrás de cada actor, de cada personaje, hay una persona con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias necesidades. La fama es una espada de doble filo,
que puede traer grandes recompensas, pero también grandes desafíos. Es fundamental respetar la privacidad de las personas y evitar juzgar sus decisiones sin conocer toda la historia. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado juntos los hechos, las especulaciones y los rumores para tratar de entender mejor lo que pudo haber sucedido. Recuerden, lo importante es formarnos nuestra propia opinión, basándonos en la información disponible y respetando las decisiones de cada persona involucrada. La vida de las celebridades a menudo es un enigma, y es nuestro deber acercarnos a ella con curiosidad, pero también con respeto y empatía. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con las conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden dejar sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La conversación entre nosotros es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus ideas, sus perspectivas enriquecen cada análisis y nos permiten ver las cosas desde diferentes ángulos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, amigos.